Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Al Pan Pan. Esta semana postelectoral que ha estado llena de movimientos y novedades en la vida política de nuestro país. Los principales partidos de oposición como la Fuerza del Pueblo y especialmente el PLD están de lleno, están inmersos en un proceso de revisión interna y sabe Dios los cambios que puedan surgir de esos ajustes. El presidente de la República, Luis Abinader, por Europa, tuvo un encuentro con su santidad, el Papa Francisco, y está ya tomándose un merecido descanso junto a toda su familia, en medio del viaje, pues tendrá también algunos encuentros en Italia, en Portugal y demás. Pero hoy no nos vamos a centrar en los resultados electorales y vamos a dejar al presidente que disfrute su viaje con tranquilidad. Vamos a abordar un tema crucial para nuestra nación. Estaremos conversando sobre la situación actual en Haití y sus implicaciones para República Dominicana, con la inestabilidad y la crisis de allá, cómo nos afecta directamente y representa siempre una amenaza para nuestro país. Es como la espada de Damocles que pende sobre nosotros. Yo soy Soraya Castillo, es un placer tenerlos de nuevo con nosotros, recordándoles que puede sintonizarnos a través de todas las plataformas digitales como Al Pan Pan Podcast. Aquí estoy con don Manuel Canela. Buenas tardes. Buenas, Soraya. Buenos días a la hora que usted nos esté sintonizando. Hola, doña Soraya, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno para mí. Y usted estaba en audiencia porque anda como tan elegante. Sí, estamos en los tribunales de la República. Para mí, como siempre, un verdadero placer estar compartiendo con el público de Al Pan Pan Podcast. Recordarle a la gente que así como nos puede encontrar en todas esas plataformas que mencionaste, también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Al Pan Pan Podcast, donde compartimos todo este contenido que vamos haciendo cada semana, y es un contenido que, entre otras cosas, busca construir ciudadanía, busca aportar para tener ciudadanos más conscientes. Como bien apuntabas, el panorama político ya un poquito despejado luego de las elecciones, y los partidos políticos sentándose a limpiar la casa y arreglar un poquito lo que entienden. ¿Están barriendo para afuera o barriendo para adentro? Bueno, se supone que barriendo para adentro, o al menos eso fue lo que se pudo sacar de la reunión que tuvo el comité político del PLD esta semana, donde salen las noticias principales de que ni tanto el presidente del partido y expresidente de la República, Danilo Medina, va a continuar cuando termine su mandato, y tampoco Charlie Mariotti, secretario general, va a continuar o va a optar para nueva vez ser electo como secretario general y como presidente del partido. Lo que indica que le darán ese espacio, dejarán ese camino libre, por decirlo de esa manera, a esta nueva generación. Eso es lo que parece. Hay que ver, porque también yo te voy a decir algo. Ellos han adelantado las fechas de los procesos. Ya el 10 de junio tienen reunión del Comité Central. El 30 de junio arranca el 10º Congreso. En agosto van a elegir a los nuevos miembros del Comité Central, del Comité Político, y también, lógicamente, la directiva de ese partido. Y tú dirás, en 2 meses va a dar tiempo para que realmente ocurra ese verdadero proceso de renovación y de integración de nuevas figuras que necesita el PLD, o será que vamos a colocar títeres en esas posiciones. Eso está por ver. No nos adelantemos, vamos a esperar, ¿verdad? Claro, la realidad es que se van a echar a un lado, al menos en papel, el presidente del partido y su secretario general. O sea, que tú pones en duda que él se eche a un lado y como quiera siga detrás de meciendo. ¿Cómo que yo te digo? La mano que mece la cuna. Además que históricamente en República Dominicana esos líderes no se retiran. Sí. O sea, pueden tal vez no aparecer en el papel, pero luego siguen ejerciendo. Totalmente. Bueno, ya prometimos que no íbamos, o nos comprometimos que vamos a dejar la política a un lado y de alguna otra forma, pues no hay manera. Aunque tenemos aquí un político. Bueno, vamos a estar claros. Pero vamos a hablar, como ya dijimos, de este tema, aunque habrá que hacerle alguna preguntita. Aunque me gustaría conocer su parecer de este último proceso electoral. Correcto. Señores, sin más preámbulos, con nosotros para abordar este tema
sobre la crisis en Haití, que sigue siendo extremadamente grave y que lógicamente incide directa, indirectamente sobre República Dominicana. Está con nosotros don Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, para tratar este tema crucial. Bienvenido, Pelegrín. Muy contento. Estrenándose en el podcast. Sí. Al Pan Podcast. Sí, señor. Muy contento de estar aquí. Eso quiere decir, Pelegrín, que aquí se dicen las cosas como son. Sí. Al pan y al vino. Sí. Y a la familia Castillo no hay que recordarle mucho. Bueno. No, nos sentimos muy complacidos de estar en compañía de ustedes hoy y más para tratar estos temas tan importantes. Y un saludo al público que sigue este espacio, que le auguro a ustedes un gran éxito. Muchas gracias. Son grandes profesionales que están haciendo muchos aportes. Muchas gracias. ¿Tú quieres empezar por Haití o tú quieres empezar por el proceso electoral? Vamos a hablar un poquito del proceso electoral. ¿Qué le pareció a usted este proceso electoral, los resultados, el hecho de que Omar Fernández alcanza la senaduría del Distrito Nacional y por qué no la gripe del doctor Leonel Fernández, que a Soraya lo tiene muy preocupado? No, a mí no me tiene preocupada. Me inquieta o me llama la atención el afán que tiene. Dejen a Leonel descansar tranquilo. No he pedido. Para que se recupere. No he pedido descanso para Leonel Fernández, porque le podré tener respeto como ser humano y persona, pero no tengo por qué proteger a Leonel Fernández. Me llama la atención el afán y la insistencia del gobierno de reunirse con los partidos de oposición, especialmente con Leonel Fernández. Se le extendió la invitación. Pero no fue a Pelegrín que tú le hiciste la pregunta. Yo tengo una interpretación muy distinta a la que se han venido manejando en los medios. Yo venía diciendo, y lo escribí en varios ensayos, que el sistema político acusaba una tendencia a la descomposición, que se encontraba en una fase terminal. Sistema político, partidario, electoral. Y lo decía con la autoridad que me da el hecho de haber estado 40 años. Sí. De estar 40 años en la política partidaria y conocer a los actores políticos, a todas las estructuras políticas que dominan en el escenario nacional. Y lo reitero, estoy convencido de que el sistema venía en una fase de franca descomposición que se aceleró ahora en esta etapa. Y por eso hemos visto estos resultados y ese proceso de agravamiento, de agudización de las confrontaciones internas en los partidos. Y de una actividad política precipitada e ilusa que empieza a hacerse desde el partido gubernamental, porque ya directa e indirectamente se están armando alrededor de 10 proyectos. Ya nos tienen casi en elecciones, en campaña de nuevo. Prácticamente el otro día que eligieron al presidente Abinader, él se reunió con los supuestos. Yo le voy a dar algunos y a eso Pelegrín, entre paréntesis, y a eso tal vez se le suma que es el resultado de esa descomposición, de ese deterioro, la abstención en el proceso tan alta, sino la más alta. Mira, esa es una señal, ese es un signo claro de que hay un agotamiento, un hartazgo, hay un cansancio dentro del sistema político de sectores amplios de la ciudadanía frente a los actores políticos. Veníamos señalando. Y yo quiero recalcar un enfoque que mucha gente no lo trata actualmente, pero en un tiempo estuvo en boga. Lo puso en boga el profesor Bosch y también el doctor Peña Gómez, cuando analizaban los ciclos históricos, los ciclos políticos históricos en República Dominicana. Y incluso se llegaron a formular una especie de ley de hierro, que si uno mira en retrospectiva, se ha venido cumpliendo. Cada aproximadamente 25, 30 años
se produce un cambio de ciclo. Se pasa de un ciclo dominado por unos liderazgos y unos partidos a otro que es dominado por otros partidos, por otros liderazgos, o que tiene otro signo completamente diferente. Se pasa de un ciclo dictatorial como el que vivimos entre 1930 y 1961, que era dictadura pura y dura, cuasi totalitaria, a un ciclo democrático con muchas precariedades y un periodo de transición, porque entre ciclo y ciclo, tú miras la historia dominicana, viene un periodo de fractura, de ajuste, de inestabilidad, y las fuerzas se recomponen. Aquí ahora, en estas elecciones, terminó el ciclo que empezó en 1994, propiamente en 1996, con la elección de Leonel Fernández. En el 94 terminaba el ciclo de Balaguer, gobernó hasta el 96, y se hizo una transición pactada entre las fuerzas políticas, porque hubo, vamos a decir, madurez para entender que a futuro se necesitaba recomponer las fuerzas y evitar que el país cayera en una situación de ingobernabilidad, que en ese contexto internacional podía traer un problema muy serio. Y las clases dirigentes tuvieron esa madurez. Ahora termina ese ciclo. Ese ciclo estuvo dominado por el PLD. De los 30 años gobernó 20. Y gana Luis Abinader en el 2020, precisamente porque el PLD, que se había convertido en partido hegemónico, casi en partido Estado, se divide, se fractura, y como era un partido con esas características y esa vocación de permanencia, porque el que leyó la teoría del partido, del PLD, yo la leí hace muchos años, sabe que ellos se definieron como un partido de vanguardia, un partido de cuadro, un partido disciplinado, un partido con una misión que era gobernar el país por largo tiempo. Sécula seculorum. Fíjate que el doctor Fernández, de los incentivos que le ponía a los compañeros del PLD, era que la fábrica de presidente por lo menos llegaría al centenario, al bicentenario de la República en el 2044. Y eso obviamente ¿para qué se equivocó? Lo planteó con una vocación de partido hegemónico, y Danilo fue más lejos. Danilo Medina, que tenía una rivalidad y tiene una rivalidad histórica con Leonel, de qué es lo importante, si el líder o el partido, llegó incluso a intentar la reelección en cuerpo ajeno en el 2020 con Gonzalo Castillo. Luego de fracasar porque quiso un intento de ir por un tercer periodo. Sí. Fíjate que la democracia dominicana en esta última etapa estuvo amenazada por esas contradicciones de un partido con esas características. Es más, en el comité político del PLD hay muchos miembros que se jactaban de ellos controlar una estructura que ejercía, que se desplegaba con un estalinismo like. Ellos lo sentían así, lo veían así. Y llegaron a controlar los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado. Y llegaron a hacer pacto con los grandes grupos de poder económico, los poderes fácticos, y luego con poderes internacionales, para ellos garantizar su gobernabilidad. Entonces, la importancia que tienen estas elecciones es que terminó el ciclo. Y hay una cosa que yo digo que es buena en principio, y es que el presidente Luis Abinader,
que volvió a ser el beneficiario de esas contradicciones internas y de decisiones que se tomaron hace muchos años, cuyas repercusiones se están viendo ahora, está consciente de que él termina el ciclo que empezó en el 96. Lo que está por verse es si va a haber una capacidad de la clase política, un nivel de responsabilidad, de conciencia, de organizar al país para un nuevo ciclo y que ese ciclo sea democrático. Eso es lo que está por verse. O del PRM asumir ese nuevo ciclo. Mira, yo creo que el PRM concluye también este ciclo, porque el PRM, aunque supo maniobrar bajo el liderazgo de Luis Abinader, yo creo que esa capacidad de arbitrar entre diferentes grupos la tiene Abinader, no la tienen los demás líderes del PRM. Lo que se ha visto hasta ahora es que el que ha podido lidiar con Hipólito Mejía, con Milagro Ortiz, con el Partido de la Sociedad Civil, con los sectores empresariales, y armar una especie de gran confederación de poderes partidarios, Luis Abinader. Yo incluso auguro y veo, sin tener la bola de cristal, que tantos intereses, tantos que ya se muestran interesados, puede incluso llevar al PRM frente a un próximo proceso o a una próxima campaña, a lo interno también traer hasta una división dentro de ellos mismos. Y ya el virus de la faciosidad, de la división está ahí. Está en el ADN de los partidos dominicanos y de los PRMistas más que en cualquiera. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Este ciclo también, porque hay que ir a otro plano de análisis, coincide con la terminación de un ciclo de la historia universal. Cuando cae la Unión Soviética, cae en 1991. Sí, definitivamente. Y en 1990, el presidente Bush, antes de caer la Unión Soviética, ya estaba anunciando el nuevo orden mundial. Y en los últimos 30, 40 años, hemos estado, 34 años, hemos estado viendo la construcción de un orden mundial hegemónico bajo la tutela, bajo la dirección de Estados Unidos y una relación especial con China, lo que Neil Ferguson llama chimérica. Eso estuvo vigente hasta hace poco. Se rompió. Hay dificultades para ponerse de acuerdo en qué momento se rompió, si fue cuando ganó Xi Jinping y aprobaron la línea nueva del Partido Comunista Chino, la línea Xi Jinping, o si fue últimamente con el COVID-19, que no se puede decir que fue un ataque biológico, pero sí se puede decir que se gestionó desde China y desde otros centros de poder con un ánimo de cambiar los balances mundiales. Y también se pudiera decir que la guerra propiamente empezó en caliente con la invasión rusa a Ucrania. Entonces hay un proceso de desglobalización. O sea, lo que era el sueño, la utopía o del imperialismo mundialista, globalista, bueno, está en derrumbe, en un proceso de derrumbe. Y eso se ve a escala planetaria, pero se ve a nivel continental. Uno ve las contradicciones que está generando ese proceso, primero en Estados Unidos, cosas que nunca se habían visto en torno a Trump y a Biden, la competencia político-electoral, la polarización y todos los problemas que han surgido ahí. El mismo hecho de candidatos como Trump y como Biden. Y
también en toda América del Sur. O sea, hay un proceso de disrupción, de polarización, de subversión, del uso de recursos para la lucha política que nunca se pensó que se podía emplear, como se ha venido empleando. Yo me gusta usar el concepto de guerra mundial, guerra global híbrida, guerra de cuarta generación. Eso se está aplicando. Y todo eso repercute en la región Gran Caribe y concretamente en la isla de Santo Domingo, porque nosotros compartimos la isla con un estado colapsado, fallido, que en este contexto está al punto de detonar una crisis que puede desestabilizar la isla, desestabilizar la región y tener repercusiones internacionales enormes. Entonces, fíjate que coinciden, por un lado, la conclusión del ciclo, que se abrió en el 96, ya con una caída, una fractura del PLD, y al mismo tiempo la tormenta perfecta en el orden externo. Yo decía que en estas elecciones se empezaron a ver las consecuencias de decisiones que se tomaron hace muchos años. Yo estaba en la Asamblea Nacional Revisora cuando se puso en práctica el pacto de las corbatas azules, que no es más que rescate RD. Porque tú lo miras, sí, ahí están los principales actores de ese. Leonel, Miguel Vargas y Danilo Medina, que era del PLD. Mira, por ejemplo, decisiones que necesariamente tenían que repercutir en este proceso. Se tomó una decisión desafortunada de poner unas elecciones municipales a 3 meses de una presidencial. Sí. Y no fue por falta de advertencia. Yo personalmente y otros más le advertimos que era un peligro, que era contraproducente. ¿Por qué? Por el efecto rebote, encadenamiento de una elección sobre otra. Claro. Que al que le va bien en febrero se monta en una ola que le favorece a mayo. Tú estás enfrentando un ejército en desbandada, porque si se pierde en febrero y se pierde de manera apabullante, ese ejército se desbanda, pierde la moral de lucha, se divide, etcétera, etcétera. Incide en la misma abstención, ni hablar del costo económico. Y que hay que tomar en cuenta, hay un grupo de los que ganan en febrero que toman posesión antes de las elecciones de mayo. Claro. Y ese grupo que toma posesión, ya tú sabes, se puede montar en esa ola a favor del que quiere que gane. Entonces, favorece a la democracia. Segundo aspecto institucional, y se le advirtió muy claro, señores, no equiparen los distritos municipales con los municipios. Aquí tenemos 158 municipios, los distritos municipales deben ser una instancia que exista, pero no lo equiparen en términos constitucionales y en términos legales. No pueden tener personalidad. En la práctica, eso es un tema. Se hizo, y eso implica duplicar los costos de la política, más burocracia, más espacio para la competición electoral, y eso dentro de un sistema clientelar agrava los problemas del sistema. Y hasta para un tema de procesos judiciales. Óyeme, terrible lo que pasó, pero eso se le advirtió y no hicieron caso. Y eso hay que revisarlo ahora también. Claro. Tercer aspecto, y quizá el más importante de todos, bueno, la resolución definitiva del tema de la reelección. Claro. El pacto de las corbatas azules se hizo, entre otras razones, para restablecer el modelo anterior de reelección, que era muy negativo, el de la reelección alternativa. Y para habilitar a Leonel Fernández. A través de la reelección alternativa. Claro. Eso
nosotros nos opusimos, advertimos incluso de los peligros que corrían los presidentes que se iban con plan de volver. Porque cuando un presidente abandona el poder con plan de volver en el próximo periodo, automáticamente se convierte en blanco de todos los ataques. Por algo le trajeron a Quirino, a Leonel. Vamos a pensar, ¿verdad? Bueno. Pero lo que usted dice, Sí. Oigan, pero, en el 15, pero se le porque se sabía que quería volver para el 16. Se le dijo, se le advirtió, señores, no hagan eso. Eso va a traer problemas en la democracia, en la gobernabilidad. Pero como no se está pensando en términos institucionales, o se piensa poco en términos institucionales, bueno, ahí vemos las consecuencias, porque eso tuvo consecuencias. Pero para más... Pero el otro tipo de reelección o el otro sistema, que es la reelección consecutiva, también viene a afectar. Una reelección es un modelo. Yo personalmente me hubiera inclinado por ampliar el periodo a 5 años sin reelección. Un quinquenio sin reelección. Pero una reelección. Una vez y nunca más. Y como nunca estamos más, actualmente. Que parece que el consenso general vale la pena. Yo lo que sí entiendo, doctor, y antes de entrar al tema de Haití, porque no hemos quedado en la política electoral actual, es que ese modelo de reelección, que el presidente habla que hay que ponerle candado, a mí el modelo que me gusta, y no sé lo que usted pensará, Sí. es incluir cualquier modificación constitucional que tenga que ver con la reelección, que sea materia de referéndum. Bueno, fue la propuesta. Que tenga que ir a una consulta del pueblo, que vaya a votar, que sí o no. Fue la propuesta nuestra, incluso elevamos un recurso ante el Tribunal Constitucional, que no falló sobre el tema. No falló sobre el tema. El Tribunal Constitucional no consiguió los votos para decidir ni en un sentido ni en otro. Sí rechazó la iniciativa nuestra por otras razones. Pero nosotros lo planteó el doctor Castillo, cuando los ingenieros constitucionalistas, que son muy creativos, decidieron conseguir. Yo creía que eran abogados constitucionales. No, Dice no. Pelegrín, ingeniero constitucional. Los ingenieros constitucionalistas Está bueno el término. eran 3 famosos, muy conocidos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana: Félix Bautista, Víctor Díaz Yo pensaba que usted iba a hablar de Freddy Pérez. Freddy Pérez. Era ingeniero, por eso fue que dijo, ingeniero ya entendí. Yo entendía que era. Los ingenieros Fui por otro constitucionalistas Claro. y Andino Peña también. Claro. Ellos querían en el 10 que la Suprema Corte de Justicia habilitara al presidente Fernández. Sí. Y cuando se habló por primera vez de los 2 millones de firmas, fue en apoyo a eso. Ya tenían las 2 millones de firmas. Claro. Y tenían... Pero en ese momento la Fuerza Nacional Progresista no apoyó que el presidente Fernández no. No. Nosotros le hicimos un planteamiento de que si él quería la reelección después de esa reforma constitucional, él tenía precisamente que someterse a 2 referéndums. Proponer un referéndum que lo habilitara, se hiciera la modificación y que luego se ratificara. Y obviamente eso ayudó. No consultivo y otro aprobatorio. Sí, eso ayudó a que el presidente Fernández no se embarcara en esa aventura que iba a dañar gravemente su imagen histórica. Y en esta ocasión que tiene el presidente Luis Abinader todo el propósito, y así lo expresó el mismo día de los resultados de las elecciones, de que esta era la última vez, de que él no iba más. Sin embargo, se está esperando, se ha anunciado una reforma a la Constitución. El presidente Luis, algo que pasará, porque el presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM tienen la mayoría, tienen el poder, tanto que se dijo en las elecciones a la gente, en el proceso de campaña, que la gente que votara con la conciencia de no darle todo el poder a un solo partido. Al presidente de la República se le hace muy fácil cualquier reforma porque tiene todo el apoyo. Sí, pero yo creo que el presidente... Y como dicen que el carguito gusta Mira, tanto. yo creo que el presidente Abinader está consciente
consciente de cuáles son los límites de su poder, está consciente del momento histórico que estamos viviendo. Señores, es la tormenta perfecta que tenemos de frente. Es la desglobalización, la guerra mundial híbrida, un continente desestabilizado y una isla, un vecino insular al punto de incendiarse con un gran incendio. Entonces, con eso yo creo que él está consciente y que su mayor empeño va a ser tratar de que el país se unifique y que estos 4 años sean años donde encaremos el principal y verdadero gran problema que tiene la República Dominicana, que no es el tema de la Constitución, es el tema del vecino. Y con esa nación, con ese vecino a punto de incendiarse, incendiado, ¿cómo estamos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Qué se debería estar haciendo? Estamos cruzados de brazos, estamos plegados a lo que esa comunidad internacional a fuerza quiere imponernos. Bueno, ya ahí caímos en el tema. O nos faltó algo de la parte política. Habían 2 temas más que había que mencionar. Mira, los partidos no pueden alegar ignorancia, tanto la Junta como el Foro Permanente del Partido Político. Yo fui presidente, soy vicepresidente. Le insistimos a los partidos que era necesario eliminar el voto preferencial, porque no es verdad que es más democrático y porque debilita la competición de los partidos y de las coaliciones. Lo debilita totalmente. La representación la degrada, la reduce, porque el candidato se busca en función de la disponibilidad de recursos que tenga o de los grandes electores en la sombra que lo apoyen. Si son apoyados por grandes electores en la sombra, bueno, tienen más posibilidades. Entonces, eso está destruyendo los partidos, porque el partido es un grupo que se organiza, que va creciendo, se desarrolla históricamente y tiene gente que hace carrera en la política, hace carrera, hace servicio, promueve posiciones. Eso se eliminó con el voto preferente. Ya no se necesita. No se necesita realmente inscribirse en un partido, tener vocación política, formarse políticamente. No lo estamos viendo, lo que ha quedado totalmente evidenciado. Entonces, y el otro punto, que fue otro gravísimo error, bueno, construir una alianza que no era alianza. Yo estoy seguro, y también se le advirtió nosotros al presidente Fernández. En esa época, el doctor, en esta época lo escucha menos que lo escuchaba cuando la reforma del 2011, claro. El doctor Fernández escuchó de labios míos, de mi hermano Juárez, del doctor Castillo, con lujo de detalle, los aspectos negativos contraproducentes de esa coalición, que no era coalición. Y efectivamente, ahí vimos lo que pasó. Eso provocó la ruptura de la Fuerza Nacional Progresista. Claro, no, porque con la fuerza del pueblo. Nosotros, no me voy a jactar. Si él se hubiese llevado usted, dígalo. Sí, él hubiera quedado en una posición muy favorable y quizás. Pero no es malo, un 30%. Sin embargo, resaltan los resultados de la Fuerza del Pueblo como muy bueno, positivo para él. Como un gran logro. Mira, pero ahora mismo. Con 3 senadores no van a hacer nada. Pero mejor que nada. El PLD no tiene ni uno. Ahora mismo, en honor a la verdad, ellos están viviendo su agonía interna. Porque y los partidos están viviendo, todos, no voy a decir, todos los partidos acusan un sentimiento de malestar, de inquietud, y muchos no entienden por qué pasa. Y de rechazo. ¿Qué se demostró aquí? También mucha gente
Bueno, que la diferencia entre el éxito y el fracaso está en las coaliciones. Que los votos de los minoritarios volvieron a ser decisivos. Luis Abinader, PRM, no hubiera ganado en primera vuelta por sí solo, con su propia fuerza, si no forma esa coalición. El PLD se cayó porque cuando tú estás en solitario, la gente diga, mira, este es el perdedor. Claro. Psicológicamente tiene un efecto. Al doctor Nadie quiere estar con lo que es. Fernández le fue mejor que en las elecciones de febrero, porque de una u otra manera tenía una coalición alrededor de él y él, y su figura todavía pesa. Que es un expresidente. 3 veces. Un expresidente. Pero él no se relanzó, porque mira, Joaquín Balaguer vuelve al poder después de 12 años que fueron difíciles, periodo tormentoso, posguerra, posintervención. Vuelve al poder 8 años después del gobierno del PRD. El PRD. ¿Por qué? Primero por las contradicciones internas dentro del PRD, que son históricas. Tal vez por el mal gobierno de Salvador Jorge Blanco. La contradicciones históricas de ellos lo llevaron al extremo. Los gobiernos del PRD siempre son malos. Balaguer. ¿Y este es del PRD o del PRM? No, yo estoy diciendo PRD. Ah, ok, no era una pregunta. A él le encanta llevarme a pero él, el doctor Balaguer, supo reinventarse. Generó un entorno amigable de jóvenes. Sí. Tú eras Yo era una de las jóvenes, caras jóvenes. Buscó cuadros de la antigua izquierda. Gobierno más abierto. Desde Moisés Blanco Genao hasta Tito Hernández. Bueno, un elenco grande de cuadros que le habían sido adversos. Los acercó. Integró el partido a la democracia cristiana. Incorporó un elemento popular como Corporal de los Santos. Hizo una alianza con sectores empresariales del empresariado tradicional. Cuando tú te pones a ver, el doctor Balaguer se manejó con una gran apertura. Y bueno, acuérdense aquel famoso programa, Sabadísimo con Pachá. El doctor Balaguer salió ahí en el programa. Eso, sí. Salió el Pachá entrevistándolo. Oye. Entonces, y el doctor Fernández en esta etapa no. Y hay un no ha entendido y ellos no, y ellos tienen como partido, tienen ese problema de que es un segmento del PLD con los históricos aparaches del PTD. Y hay muchos camaradas. Mira ahora mismo, ¿por qué el presidente Fernández no se reúne con el presidente Abinader? Se anunció, él lo había felicitado. Sí, esa misma noche. Esa misma noche. ¿Y qué era lo que se quería? Bueno, se quiere proyectar la imagen al país de unidad y al mundo, porque nos están mirando, claro, de que estamos unidos y de que este país... Y ante un tema con el vecino complicado también. No, primero, frente al tema que tenemos ahí. Y segundo, con relación también a lo que está pasando en el continente, porque hay mucha gente que dice, nosotros necesitamos un sitio para que la economía para nuestras inversiones. En lista hay cantidad de inversiones que quieren venir a instalarse aquí, pero van a venir si ven estabilidad. Pero si ven a los políticos tirándose la caja y los cajones, claro, ¿qué va a pasar? No le genera la confianza. No le genera la confianza. Entonces, el doctor Fernández entendió eso. Él lo entendió. Sin embargo, cuando uno vio las reacciones en las redes de sus seguidores más cercanos, uno dice, bueno, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando? Porque hubo gente que dijo, nosotros estamos contrariados.
no hemos sido informados. Señores, una conversación entre líderes, gobierno y oposición, entre expresidentes, es lo más normal del mundo. Eso no significa que necesariamente ahí se va a llegar a ningún compromiso, a ningún pacto. No significa que porque usted se reúne, usted es responsable de que suban los impuestos, porque eso se tendrá que expresar en voto. Y ahí van a estar los candidatos, los diputados del partido. Entonces, ¿por qué después que se dice que sí? ¿Por qué Abel hizo el anuncio anticipado? Porque Abel sintió que una parte de su partido no estaba de acuerdo. Estaba trabajando contra él. Sí. Estaba trabajando contra él, esa es la realidad. Incluso ayer ni se quisieron referir en la rueda de prensa el otro a ese tema. El otro problema histórico, porque había mencionado 5, pero hay un sexto que es transversal. De hecho, no fue en la Casa Nacional del PLD. Sí. Hay algo y él dijo que no se trató en la reunión, pero que sí lo hablaron el presidente Medina, Abel y Charlie, y que en su momento se referirán a pero que hay un tema transversal, y es que hay un fenómeno que se llama conchupancia. Una enfermedad que así le dicen en Venezuela, que enfermó el sistema político partidario en Venezuela y produjo la caída del sistema. Y ahí está aquí. Ese virus está aquí. Entonces, entre la cúpula de los partidos se hacen combinaciones entre ellos para combatir al contrario del propio partido. Del propio partido, lo triste. Y eso es lo peor que ha pasado. Entonces, ¿a dónde? Por eso yo digo, el sistema está en fase terminal. Se le ha dicho. No quieren entenderlo. Ahora, nosotros, los que estamos en política, que vemos un poco más allá de la curva, como decía el doctor Peña Gómez, sabemos que el país está enfrentando la prueba de las pruebas y que necesita unidad nacional. Y que esa unidad nacional, lo ideal es que la suman los partidos, pero yo le digo a los partidos, a todos, gobierno y oposición, si no se ponen a la altura de las exigencias frente a esta prueba, le van a hacer mucho daño al país, se van a hacer mucho daño ellos mismos y van probablemente a provocar una reacción del pueblo, porque el pueblo no le va a perdonar que en un momento como este, por ese espíritu faccioso, yo digo, repójense del espíritu de desiderio, ese espíritu faccioso termine provocando la caída del Estado y de la nación. El pueblo dominicano es el que tiene que salir al frente, organizarse para defenderse, porque lo que se está viendo hasta ahora es que los actores políticos no están dando la talla para enfrentar el mayor reto de toda su historia, que es... Están pensando en lo inmediato, en lo propio, no en lo que es el interés común. Ni siquiera ven el problema. Doctor, la semana pasada específicamente... ya podemos hablar de sí, no, pero la semana pasada específicamente hubo un asalto al banco de reservas. Y usted escribía en su cuenta de X, relataba una serie de hechos que al final uno se preguntaba, esto, lo que quiere decir el doctor y deja Castillo, una pregunta incluso. Claro, esto fue un asalto, incluso él mismo deja la pregunta. Plantea la inquietud. Si esto fue un asalto o esto fue algo orquestado, planificado contra el Estado Dominicano. Miren. ¿Y de dónde viene ese ataque? Miren, dado caso es bueno repasar esas preguntas. Cuando uno de alguna manera está informado de muchas cosas que están pasando, pero ese hecho es un hecho muy significativo porque marca un punto de inflexión. Nuria relata a horas de ocurrido en los hechos. Sí, y voy a buscar aquí. Lo que revela que hay una inteligencia que está suministrando esos datos. Que el operador de ese asalto fue un colombiano que llegó al país hace un mes a esos fines.
a organizar ese asalto. Las armas, según el relato, se fueron a buscar armas largas, modernas, a Barahona. Todo el que está enterado, y yo en esta materia tengo alguna información, Barahona es uno de los puntos estratégicos de la penetración haitiana a República Dominicana y de la penetración también del narco. Bueno, se fueron a buscar las armas. Estamos hablando de que se usaron varios fusiles. ¿Serán parte de las armas que el propio presidente de Colombia hace unas cuantas semanas, un mes? Hace menos de un mes ha dicho, el presidente de Colombia dijo una cifra que se habían sustraído de arsenales de Colombia más de 1 millón de proyectiles de cápsulas, proyectiles 5.56, que son los que usan el AR-15 y el Galil. Pero eso no es relevante. Lo relevante es que dijo que se habían sustraído misiles israelíes, tierra-aire, ojo, explosivos, cohetes y granadas. Y yo decía en una publicación, sale esa información, pero eso parecería como que nadie le puso caso. Y eso salió ahí en prensa internacional, donde el propio presidente dice que quizá una parte de esos elementos estén en Haití. Pero ¿cuándo lo dice Petro? Después que Maduro dice que Venezuela y los países del ALBA se oponen al envío de tropas de una invasión disimulada de Estados Unidos por interpósita persona, a usar un término de abogado. Esos son interpósita tropas. Mandan una milicia keniana, entonces, que se opone. Pero ya Maduro previamente había recibido, ojo, $500 millones que le pagó Ariel Henry por una deuda de Petrocaribe. Que uno dice, bueno, pero ¿de dónde Haití saca esos 500 millones para pagarle a Venezuela? En medio de la crisis de necesitando ella, de hambre que se dice que hay problemas para la seguridad. Entonces, si hay dinero para pagarle a Venezuela. Cuando tú vas poniendo todos esos elementos sobre la mesa, tú dices, mira, aquí hay una jugada internacional fina, donde hay muchos factores que están jugando, porque el Caribe es un teatro, es un escenario de conflicto. Vuelve a ser un escenario de conflicto en esta guerra mundial híbrida, en esta guerra que se está desarrollando en muchos planos simultáneamente en el mundo. Entonces, volviendo al tema del operativo ese, un colombiano que viene a coordinar unas armas que se procuran en Barahona, 11 haitianos que son los operativos, pero no lo hacen en Barahona. Se van a Santiago, corazón del Cibao, para producir una acción el Día de las Madres con el presidente saliendo a víspera del Día de las Madres. En la tarde previa. Sí. O el viernes previo. Sí. En hora de la tarde. ¿Y el presidente salió ese día? El presidente saliendo al exterior. Y se suponía que iban a asaltar la bóveda, que supuestamente eso fue lo que no pudieron lograr, pero se le llevaron 6 millones de pesos. Dejan las armas, o una parte de las armas, en vehículos que fueron previamente secuestrados en la zona. Y lo más llamativo de todo, ojo con eso, esa gente, ¿qué hicieron? Según el relato, se fueron a Punta Cana. A vacacionar. Y uno no hay que mencionar, claro, el hoyo de Friusa, pero evidentemente
uno sospecha. Una de las comunidades tal vez más importantes de haitianos. Esa es la zona de protección mayor porque está llena de haitianos. Y que prácticamente impenetrable. Irlo a buscar ahí es complicado, Sí. porque si lo van a buscar ahí puede haber algo peor que lo que pasó cuando fueron a buscar unos haitianos en Ciudad Juan Bosch, que es otro punto donde hay una concentración de haitianos legales e ilegales, y ya se vio el incidente de que las autoridades no pudieron entrar y hacer el operativo. En el hoyo de Friusa es como un reto permanente. Al lado de Ahí está el consulado en la zona, el consulado de Haití, como decir su territorio. Pero además ahí están los hoteles. Claro. Ahí están los hoteles, ahí están los aeropuertos, ahí está el corazón del turismo. En República del área. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de ese hecho? La versión dice que se fueron del país. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya previamente en un medio nacional se destacaba que en los aeropuertos internacionales de República Dominicana hay una estampa de búsqueda de Vitelón, un líder de bandas haitianas, de la banda ISO, que se supone que es una de las bandas más terribles. Pero ¿qué hace el FBI colocando en los aeropuertos dominicanos esas imágenes? Porque yo entiendo que lo coloquen en cooperación con la Procuraduría General de la República y después de explicarle a República Dominicana, mira, tenemos información de que este hombre puede venir para acá, o que está aquí, o que gente que lo conoce y son de él están aquí. Pero ¿por qué ponerlo en todos los aeropuertos? $2 millones de recompensa. Bueno, entonces uno va viendo que se está tejiendo un escenario que apunta a lo que nosotros hemos anunciado muchas veces, al involucramiento de República Dominicana. Hay una operación especial. Putin ejerció una operación especial militar en Ucrania. Primero en Crimea, con aquellos hombrecillos verdes sin insignia que tomaron Crimea, pero después una operación especial en Ucrania. Aquí en la isla se está ejecutando una operación especial de alta inteligencia. Lo están ejecutando una serie de poderes internacionales, que obviamente no están solo en el escenario. Tienen rivales que están esperando el desarrollo de los acontecimientos para actuar. La muerte de los misioneros. De los misioneros. Sí. Fíjate que coinciden normalmente con hechos relevantes. Los norteamericanos abandonan dando pena a Afganistán. El mismo día en que las tropas dejaban Afganistán, secuestraban en Haití 22 misioneros. Ellos lo resolvieron. ¿Cómo lo resolvieron? Con negociaciones que al parecer se hicieron a través de sectores empresariales que fueron los que pagaron. Porque Estados Unidos directamente no se involucró, pero gente que le dé favor a Estados Unidos probablemente pagó por los Estados Unidos. Vamos a poner a esta gente en libertad. Pero esta vez matan estos misioneros, esa pareja que estaba ahí en un orfanato. El mismo día que el presidente Ruto visita Washington, el mismo día que el presidente Ruto anuncia que las tropas kenianas van a aplastar a Haití. Las bandas haitianas, los grupos criminales. Yo tengo la seguridad. ¿Quién está detrás de todo esto? Mira, yo tengo la seguridad de que hace tiempo el Caribe es campo de batalla de las grandes potencias. Las grandes potencias están luchando. Se luchó en el campo diplomático, un max
un momento de esa lucha fue cuando Trump recibió la llamada a la presidenta Tsai y los chinos respondieron con una política agresiva que en un año alineó con China a 3 aliados tradicionales de Taiwán de la peor forma, en el peor momento: a El Salvador, a Panamá y a República Dominicana. Ese fue un momento de esa lucha diplomática, política, simbólica, porque los chinos, nadie crea que el concepto de guerra de los chinos es diferente completamente al concepto que nosotros podemos tener. Segundo elemento, aquí en el Caribe se están librando contradicciones muy fuertes. Por ejemplo, China tiene una política muy enérgica de que el que tiene relaciones con China no puede tener relaciones con Taiwán. Pero eso es un rasero que lo está aplicando aquí en el Caribe. Ejemplo, Guyana. Guyana en la mañana anunció un día que iba a tener una oficina de relaciones de intereses con Taiwán, y en la tarde dijo que eso fue una equivocación, que eso no fue lo que se pactó, y se echaron para atrás por la reacción china. ¿Qué quiere demostrar China? Que controla la región, que Estados Unidos ya no tiene el poder de antes. Ahora, ¿China está solo aquí en la región? No, aquí está Rusia. Rusia activa. Y sobre todo está Irán. ¿A través de quién? De Hezbollah. Yo les recomiendo, no dejen de ver un documental que acaba de sacar hace menos de 10 días la Deutsche Welle, DW, la televisora pública alemana. Se llama La Red Hezbollah, tiene 3 entregas. Al final, cuando uno ve el documental, uno ve las conexiones. Tiene muchas vertientes, pero una de las más resaltantes es la conexión de Hezbollah con el narcotráfico de Colombia y de Venezuela. De Colombia y de Venezuela. Entonces, esos son elementos que también hay que meter en la ecuación. No es una casualidad que la Deutsche Welle hayan tirado ese reportaje en estos días, porque están preparando un escenario. El panorama del escenario, eso quería decir, es más complicado todavía de lo que escuchar a Pelegrín le pone a uno, lógicamente, y todas esas informaciones que comparte, lógicamente, las autoridades, el gobierno, la tiene, el DNI y la maneja. Entonces el escenario, digo, es más complicado. Sí, ¿cómo nos encuentra República Dominicana? ¿Qué está haciendo República Dominicana? ¿Cuál es el objetivo de todo ello? Y nos deja a nosotros. Lo que sí, porque él habló de un plan, comparó lo que se está, digamos que gestando aquí con el plan de invasión de Rusia a Ucrania. Mira. Entonces ahí uno se preocupa. Voy a poner elementos sobre la mesa para el análisis. El senador Marco Rubio. Aunque después quisieron adornarlo, ¿verdad? Pero fue muy claro. Está ahí claro. El senador Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado americano, miembro, ranking member del Comité de Relaciones Exteriores, muy preocupado por las situaciones de la región, por su vinculación de eso con Cuba. ¿Qué dice? Dice que hay sectores de la política de Estados Unidos agresivos, término que emplea, que radicales, término que emplea, que quieren cargar a la República Dominicana con el trasvase de 3 millones de refugiados.
y menciona a Amnistía Internacional como por la punta de lanza de esa ofensiva. Dice, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, ese escenario se ha venido montando. Si esa guerra de baja intensidad la llevan a guerra de alta intensidad, van a tener, vamos a decir, la ambientación para decir, bueno, hay que abrirle la frontera para recibir refugiados. Y si no en todo el país, en la frontera. Pero ¿es algo que yo estoy suponiendo o es algo que tiene alguna base? Bueno, en el 2019 se hizo un plan. Se hizo un plan. Ese plan lo financió el Departamento de Estado. Participó OIN, participó ACNUR. Lo mismo que nos dicen ahora, nos reparten, son los que arman el plan. Y son también las mismas fuerzas que retiraron en el 2017 la minuta. Yo tengo las declaraciones, yo fui a la conferencia, las declaraciones del secretario general adjunto de Naciones Unidas, el guatemalteco Edmund Mulet, en Mucamaima, donde él fue muy claro. Yo lo oí donde él nos dijo claramente en ese momento esa situación de conflicto civil en Haití va a provocar, sumado a la situación de hambruna que afecta a 5 millones de haitianos, va a provocar un éxodo masivo. Habló incluso, entonces, ¿cómo no el Listín Diario habló de las hordas haitianas que vendrían hacia República Dominicana. Cuando estuvimos en Washington, la delegación dominicana, yo fui parte de esa delegación. sí. Aparte de todas las cosas que nosotros le dijimos, porque no nos dijeron nada nuevo, pero nos confirmaron muchas cosas que nosotros ya sabíamos. Y una de las cosas que, hablando con congresistas norteamericanos, dijeron, miren, en el Departamento de Estado hay gente que está predispuesta con República Dominicana. En el Consejo Nacional de Seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es algo que yo conozco íntimamente hace muchos años, porque ya lo vivimos en la crisis del 94. No es nada nuevo. En la crisis del 94, a República Dominicana la estuvieron forzando por todos los medios a que abriera el territorio para la apertura. Sin embargo, de campamentos. Joaquín Balaguer era un presidente con mucha firmeza. Recordemos que nada más en un grupo fueron 40,000 que repatrió. Se negó. O sea, de una manera firme. El doctor Balaguer se negó. ¿Quién nos da el dato a nosotros en Unión Nacionalista? Un funcionario de Naciones Unidas, el doctor Castro Magloff. Porque él decía, esto que se quiere ejecutar aquí contra la República Dominicana es terrible. Pero yo insisto, ese dato que tiene la Fuerza Nacional Progresista lo tiene el gobierno, lo tiene el presidente de la República. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Fíjate, nos vamos a esperar sentados que nos venga ese el presidente, bueno, fíjate, el presidente... Y nos quedan pocos minutos, lamentablemente. El presidente tiene un gran reto por delante. En un mensaje que yo le puse en X, yo le decía, la reforma constitucional es importante, pero no es urgente. La reforma debe ser puntual sobre algunos aspectos, no abrir una caja de Pandora. Lo que no admite dilaciones, lo que se impone con urgencia es encarar la crisis del vecino. Ya en octubre se firmó un pacto que tiene 4 áreas definidas, tiene un mismo espíritu en todas, y yo te diría que ahí hay como 40 medidas que debieron empezarse a ejecutar inmediato. Yo creo que el gobierno en eso falló, quizás no quiso empezar a adoptarla para que estaba en campaña, la campaña electoral no se contaminara con el elemento.
Otra cosa hubiera pasado si la Fuerza del Pueblo y el PLD participan y eso se convierte en política de Estado, porque ya es una política de todos. Claro. Pero no lo hicieron. Entonces, mi recomendación al presidente, lo he dicho públicamente, ahora lo reitero. La prioridad es la ejecución de ese plan. Es la formación, como él anunció, de un gobierno de unidad nacional con los mejores elementos que se puedan asegurar en el país para enfrentar esas pruebas, que no va a ser cualquier prueba. Se necesita unidad nacional, se necesita una capacidad de ponerse por encima de los intereses del partido. Eso va a ser un reto para todos, incluso para el propio presidente Abinader, porque él es el presidente de todos los dominicanos, pero su partido lo que quieren es rápidamente empezar a perfilarse, a anunciar los proyectos. Y la verdad es que si perdemos el país, no vamos a tener nada. Eso de la reforma constitucional, claro, no tiene sentido. Si perdemos el país, lo vamos a perder todo. Totalmente. ¿Qué yo creo que están buscando? Hay que cambiar al ministro de Relaciones Exteriores, ¿tú entiendes? Al canciller. Yo creo que hay que hacer cambios. Yo creo que hay que hacer muchos cambios importantes. Pero yo te voy a decir, no puede haber para estas pruebas que vienen fisuras. No digo que haya unanimidad de pensamiento, porque eso no es bueno tampoco, pero no puede haber fisuras. Todo el equipo del gobierno del Estado, en el gobierno, pero también en la oposición, tienen que unirse. Y si no lo hacen los partidos por su propia iniciativa, el Movimiento Nacional Popular de Resistencia Patriótica a la Ocupación, porque aquí en realidad estamos enfrentando una ocupación. Sí. Vamos a decirlo con claridad. Solamente hay que ver los hospitales, las maternidades, las escuelas. Datos oficiales revelados por el gobierno a los partidos. Aquí hay 476 asentamientos en desarrollo. En un territorio pequeño. Ya tú sabes lo que eso significa. Probablemente un número superior a los 2,5 millones de haitianos, pero con tendencia a crecer. Porque mientras más llegan, más atraen. Y la principal invasión está aquí en el vientre, ¿verdad? Entonces, 37% de la República ocupada por haitianos, pero con tendencia a crecer. En el sector educativo hay nominalmente, oficialmente, casi 200,000. Se estima que hay un número mayor, pero con tendencia a crecer. Si te vas a las montañas, si te vas a los parques, mira lo que ha pasado sistemáticamente con los haitíes, que es un elemento que se le ha estado prestando atención. Cada vez que hacen un operativo para sacar gente dentro de los haitíes, el 95% de los que están ahí son haitianos. ¿Y de qué viven allá? No, espérate, ellos están desmontando. Esas son estructuras kárticas muy delicadas. Si tú las destruyes, eso no crece en décadas y probablemente nunca. Pero ellos van ahí, quizá por el nombre, ¿entienden? Los haitíes. Espérate, esto es de nosotros. Sí. El punto es que en todos los parques nacionales está ahí latente el peligro. Te vas a la compañía de seguridad privada. Las que están legales tienen menos problemas, pero lo tienen. Pero las que están ilegales, que son un número importante, óyeme, tienen una línea de contratación de haitianos. Y vamos viendo, armado. Entonces tú vas viendo, entonces el pacto le da respuesta a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? A mi juicio,
él ya cruzó el Rubicón. Él tiene que apelar al pueblo dominicano, hablarle, generar un movimiento de unificación del país en todos los partidos. Pero yo creo que el país está unificado en torno a que esto es una amenaza para todos. Claro. Pero eso tiene que pasar de una parte del país, porque hay otra parte que no entiende, que no entiende la importancia, la seriedad de esto. Te voy a decir, sobre todo la parte más joven. Soraya, te voy a decir, hay sectores que tienen una resistencia. Incluso dentro de la misma clase política. Claro, una clase política. Aquí hay partidos políticos que entienden que eso no es un problema. Opción Democrática, por ejemplo. Opción Democrática es popular en una parte de la juventud, para poner por ejemplo. Ellos tienen un problema ahí de origen que no le permite entender ese problema. Pero que no son muchos, pero hacen bulla. Pero ese es el problema de ellos. Ahora, el problema fundamental es que aquí vamos a un periodo donde también necesitamos grandes cambios, porque ese problema que está generado en la relación con Haití también tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo económico que tenemos, que es un modelo que descansa fundamentalmente en estructuras extractivas de renta, más que en la producción de riqueza. Entonces, en el pacto se refleja una vocación por las reformas. En la agricultura, por ejemplo, se impone la mecanización, la tecnificación. Eso, y cómo hacerla. No va a haber solución a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo. En la industria de la construcción hay una cantidad enorme de cosas que se pueden hacer. Pero yo le voy a proponer solamente para que ustedes vean cosas sencillas que a la sola firma del presidente, o del ministro de Hacienda, o del ministro de Trabajo, se pueden cambiar muchas cosas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que todo el sistema de subsidios públicos, bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, etcétera, que beneficia a 4,5 millones de personas, esté organizado de una manera tal que cuando una persona entra a trabajar a una empresa formal, aunque sea para ganar salarios mínimos, aunque sea para trabajar automáticamente por un mes, automáticamente le desmontan la ayuda de la asistencia. Con existen las vías, las formas. Óyeme, hay una cantidad de medidas así de simples que pueden lograr que el dominicano vuelva al trabajo. Porque uno de los efectos más perniciosos de todo esto es que estamos creando una economía deformante, que está alejando al dominicano de lucro fácil. Es que ese análisis me lo hizo una vez un empresario. Me dijo, el problema es que el dominicano no quiere trabajar. Porque al dominicano le dan bono luz, le dan bono gas, le dan supérate. Entonces se la ponen muy fácil en comparación con tal vez lo que ganarían en esos trabajos que pagan poco. Todo eso son ingresos seguros mientras tú no trabajes. Desde que tú empiezas a trabajar formalmente, tú lo pierdes. Claro, pero es más fácil ganárselo estando sentado. Bueno, pero cuando no es tanta la diferencia de lo que estoy recibiendo. Pero no, porque no están sentados. Porque eso se ve solamente en áreas, digamos, en la construcción, en la ganadería, que son áreas que se paga poco. Sí, pero se puede. De ahí es donde el dominicano hace el análisis que le estoy diciendo. La ponderación que le estoy diciendo. Pero el dominicano. Se aprovechan ellos de pagar poco, precisamente, y entonces lo que nos quieren vender es que el dominicano no quiere trabajar. El dominicano no quiere pagar. No quiere trabajar en la condición en que trabaja. Eso es real. Pero eso le pasa al inmigrante en toda parte del mundo. Claro, pero nosotros no estamos. Con el haitiano. Pero nosotros no estamos enfrentando el problema. Y el valor del documento firmado en octubre es ese, que nos dice claramente que esto no es migración,
que esto ya dejó de ser migración, ocupación. es ocupación. Usted tiene que comprometerse para otro episodio. Bueno, Manuel Canela decía al principio que bueno, que no era como en el programa de radio, que el tiempo era muy limitado, que aquí vamos a conversar ampliamente, pero otra vez se nos fue el tiempo. Conversar con Pelegrín, no solamente conversar con Pelegrín por un lado, sino de esta situación que no es tan simple, evidentemente, uno se la plantea en conversaciones como si tuviera una solución muy simple. Y uno se forma evidentemente cada vez no la tiene. Pero hay que empezar, y no se están dando, a mi entender, esos pasos firmes, contundentes, sin miedo a esa comunidad internacional. Pensando primero en el país. Manuel me mira de una vez porque... No, yo no te miro. Lo que pasa es que también hay algo, y ahí el doctor Castillo puede decir, la función del presidente de la República tampoco es tan sencilla. Cuando tú tienes una comunidad internacional que si tú actúas de una u otra manera, te puede cerrar el agua y la luz. Miren, no tienen un cerco. Te pone un poquito contra la espada y la pared. ¿Cómo usted pelea, doctor, con Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo usted se va de frente contra Estados Unidos? No, mira, lo que pasa es que... Brevemente. La coyuntura de ahora, del 94. Primero, unificar al país. Estoy de acuerdo con Porque usted. si no mandamos, o a la mayor parte del país, si no mandamos un mensaje unificado, ellos entienden, vamos a seguir porque ahí es que está la solución. Segundo, más coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque ese es uno de los problemas que no lo han dicho. Ustedes tienen razón. El problema es que el discurso va por aquí, las posiciones presidenciales van por bien altas, pero entonces vemos actores en otros niveles que están haciendo otras cosas. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Yo te la doy. Primero, unificar al país. Segundo, coherencia. Y había un tercero. Y esa coherencia va con acabar con las mafias que operan, por ejemplo. Bueno, tener una visión propositiva para demostrar que hay soluciones mejores. Porque lo otro, sí hay que dejarlo claro, lo otro es la guerra, es la desestabilización, es el hundimiento de la isla. Dios que nos libre. Y eso sería terrible para nosotros. Lo que más tenemos que perder somos nosotros. Claro, Por tanto, ellos no tienen nada. Somos los que tenemos que luchar más. Eso es lo peor de tu pelear con alguien que no tiene nada que le agradecemos muchísimo a Pelegrín Castillo por acompañarnos y por compartir su experiencia, su perspectiva en medio de esta situación que requiere atención seria y continua. Claro, hasta ahora el episodio más largo que hemos tenido aquí en Al Pan Pan, pero lo merecía. Gracias, Pelegrín. Lo merecía. Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y además la cabeza de la defensa de la soberanía de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía y será hasta un próximo episodio, don Manuel. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Hasta la próxima.